Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Entramos a septiembre, ya pasaron más de 30 días desde que el señor Castillo empezara su gobierno, y viendo los hechos de la manera más objetiva posible, lo cierto, y ustedes no me podrán dejar mentir, es que tenemos un gobierno que en 30 días no ha dado ninguna idea, ninguna política pública contundente, ¿no? O sea, no ha habido un plan que uno pueda ver y decir, ok, en estos 30 días empezaron tales proyectos de infraestructura, de carreteras, no. En estos días han empezado tales proyectos mineros, tampoco. En estos días se ha empezado un programa para reformar la salud, la educación, tampoco. El mensaje del señor Bellido ha sido muy general en casi todo lo que mencionaba. Por otro lado, así como no ha habido ninguna propuesta contundente, concreta, que ya esté avanzando, no hay nada que esté avanzando que sea relevante, que sea importante para el país requiere de proyectos importantes para avanzar. Así como no ha habido nada de eso, por otro lado hemos tenido pues enormes y numerosos escándalos por contrataciones truchas, de gente con conflictos de interés, investigaciones de corrupción, investigaciones por terrorismo, acusaciones por apología al terrorismo. Y todas estas contrataciones se han dado todos los días, casi todos los días. Ustedes no me podrán, tampoco en este sentido, dejar mentir. No hay ningún día en el que uno no se entere de alguna contratación trucha, de alguna provocación de parte del Poder Ejecutivo, metiendo gente en ministerios y en entidades públicas que es muy dudosa, que es muy sospechosa. Y en tercer lugar tenemos esta relación extraña de este gobierno con la prensa y con la ciudadanía, que objetivamente dice ambigüedades, dice una cosa, luego dice otra, empieza diciendo una cosa, luego se contradice, como pasó ayer, por ejemplo, con el ministro Ibar Maraví. Sale Bellido a decir que le agradece la sencillez, luego que le pidió su renuncia, luego Maraví dice que en verdad él no ha renunciado, que ha puesto su cargo a disposición, luego Bellido sale a decir que está en manos del señor Maraví renunciar, y así se van contradiciendo uno a uno. Todas las cosas que van diciendo van de atrás para adelante. Cerrón aplaude unas cosas, critica otras, Castillo no habla, tiene miedo a la prensa y no sale a decir nada. Entonces, no hay señales económicas importantes, el país sigue siendo un país pobre e informal, más pobre y más informal que antes, y el gobierno del señor Castillo no ha hecho nada en este sentido como para dar señales claras y concretas de proyectos que avancen y empiecen. En segundo lugar, hemos tenido una infinidad de contrataciones, de llamamientos, ¿no es cierto?, de nombramientos de gente trucha, complicada, de gente de poco nivel profesional o peor aún, ¿no? Y en tercer lugar hemos tenido, como les digo, esta relación ambigua, de contradicciones, de silencios, de miedo, es más, hasta de un poco de violencia, entre el señor Castillo, sus ministros y la prensa, ¿no? Con burlas, amenazas, y en un contexto así, 30 días después, ya uno no puede andar diciendo, bueno, hay que darles tiempo. Es como si tú contrataras en tu trabajo, tú amigo que eres un microempresario, una microempresaria, contrataras en tu trabajo a una persona, ¿no? Y tú tienes tu platita, tú ahorras tu plata, cada sol que tú gastas en tu empresa te cuesta, cada sol, porque tú eres un microempresario y yo te entiendo, tú cada sol lo cuidas. Y contratas a una persona que no trabaja, que además es medio agresiva, violenta, que te roba, te miente, que además tenía acusaciones, cosas en el pasado y no te dijo nada. ¿Tú esperas 30 días en la chamba para sacarlo? No, amigo, no me vas a decir que sí, no, tú lo sacas a los 4 días. Tú a los 5 días sacas a patadas
a esa trabajadora, a ese trabajador que te ha estafado, que te está robando la plata, que holgazanea, que no trabaja. O le dices a la gente, no, vamos a esperar 30 días a que me siga robando, que me siga estafando, que no haga nada, que esté tirado en el depósito durmiendo. Sí, eso es lo que haces. No, nadie hace eso. No, José Ignacio, es que han habido ataques. ¿Qué ataque? No había ningún ataque de nadie. No han habido ataques ni de la ultraderecha, ni de la derecha, ni de la superderecha, de la multiderecha. No, no hay derecha que ataque a nadie porque solito el gobierno del señor Castillo mete la pata en cada cosa que hace. Pero claro, luego sale con amenazas, amenazas a las clínicas privadas, amenazas a los monopolios, amenazas a las grandes empresas, como si existieran monopolios que estuvieran haciendo algo ahora, cuando al contrario, los empresarios se mueren de miedo, al contrario, no dicen nada, no quieren confrontar al Estado como siempre, porque se mueren de miedo de perder su posición económica. Entonces los grandes empresarios ven que todo esto ocurre frente a sus ojos, ¿no? Los gremios, y en vez de pechar, como ciudadanos contribuyentes que son, se quedan calladitos y prefieren mantener, pues, el status quo, porque finalmente las grandes empresas, entre comillas, siendo las que menos tienen que perder, según ellas son las que más tienen que perder. Entonces, todos le están dejando al señor Castillo la pista para seguir adelante, le han dado la confianza a su gabinete. Y aún así tenemos un gobierno mediocre que no hace absolutamente nada. ¿Qué hace la ciudadanía en este caso? El sábado estábamos conversando con dos ciudadanos, abogados, Lucas Gersi, que ha planteado y que está recolectando firmas para impedir que se pueda convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución, y luego hablamos, ¿no es cierto?, con el señor, el abogado también, Óscar Sumar, quien está argumentando y creando toda una argumentación para la vacancia presidencial. Pero la ciudadanía está trabajando, se muere de hambre, está sobreviviendo, así que el ciudadano, una vez que vota y ya eligió a su presidente, con o sin fraude, no importa, ya eso ya quedó en el pasado. La cosa es que ahorita la gente tiene que trabajar y hemos dejado al gobierno en manos de un grupo de gente improvisada que al parecer no tiene un plan ni un norte. La ciudadanía se queja, la ciudadanía empieza a levantarse, ya está. ¿Qué hace el Congreso? Porque el Congreso tiene un rol importante en este sentido. Y para ver justamente qué hace el Congreso, porque aquí no hay bancadas, aquí no hay oficialismo, acá todo congresista representa a su pueblo y tiene el deber de fiscalizar al Poder Ejecutivo, sea de Perú Libre, sea de Alianza para el Progreso, sea de Avanza País, sea de donde sea. El congresista tiene el deber de fiscalizar al Poder Ejecutivo, y por eso vamos a conversar. Ya tenemos en línea al señor Alfredo Pariona Sinche, que es congresista de Perú Libre por la región Huancavelica, quien va a estar con nosotros vía línea telefónica. Señor Pariona, muy buenos días. Muy buenos días, para poder saludarle por su intermedio a nuestros pobladores, pues, del territorio nacional, de manera particular a la región de Huancavelica. Muchas gracias. Sí, bueno, definitivamente además este programa a fondo llega a la región Huancavelica, al Ircay, y a 10 regiones del país, a más de 27 radios locales. Señor Pariona, hemos hecho una introducción un poco dura, vamos a ser honestos, con los primeros 30 días del señor Castillo, porque la verdad es que casi todos los días nos regala una escena un poco complicada, tragicómica, vamos a llamarlo. Ayer lo del ministro Iber Maraví, que si renuncia, que no renuncia, que le pidieron la renuncia, que no le pidieron la renuncia, que sí, que no, que sí, que no. Usted como congresista, ¿qué piensa de esa situación? ¿Qué piensa de los primeros 30 días del gobierno del señor Pedro Castillo? Bueno, efectivamente, un sector de la población podría tener esa forma de pensar, pero yo veo más seguramente motivado, dirigido por los grupos de poder que están por ahí, y sobre todo, pues, con los medios de comunicación, ¿no? En este caso, los medios televisivos, radiales, la prensa escrita, entre ellos están contribuyendo ellos prácticamente levantando o alzando esa información, en algunos casos un poco exagerando, ¿no? Mira, yo le voy a hacer un ejemplo concreto. Si de repente ha tenido, pues, esa oportunidad, seguramente ha conocido perfectamente con el año, o mejor dicho, el gobierno del señor Alan García, llevó, pues, a ser premier, ¿no?, al señor Simons, el señor Simons, que ha salido, pues, comprobado, que ha cumplido su pena, etcétera. La prensa nacional, estos grupos de poder, ¿dijeron algo? Alzar por lo menos, una voz para decir que este señor, ¿por qué? Pero sin embargo, en este contexto donde nos encontramos, cuando de repente nosotros, mayoritariamente del interior del país, hemos llegado a esta instancia de gobierno,
empiezan a generar diversas situaciones, opiniones, pero ¿por quiénes? Por el grupo de poder. Y tranquilamente pero señor Pariona, ¿qué tiene que ver los grupos? Yo los una medios de pregunta. comunicación. ¿Pero qué tiene que ver los grupos Sí. de poder y los medios de comunicación si realmente las acusaciones del señor Maraví son reales? O sea, tiene un atestado policial en donde aparece en los nombres su nombre después de un atentado terrorista a una oficina con Edith Lagos, el suegro del señor Maraví pues participó en Lucanamarca. O sea, ¿qué de grupo de poder puede haber una acusación así? ¿Por qué ese señor no renuncia? ¿Eso le parece Pero un no ha ataque de la tenido pues ultraderecha? discúlpame, no ha llegado a tener una sentencia. Entonces, mientras una acción puede existir, dice las normas respectivas, todos buscamos de una presunción de inocencia. Esto no estamos respetando. Ya nosotros como medio, como personas, estamos ya sentenciándolos, juzgándolos, lo cual no es pues lo correcto dentro de ese contexto. Nos llamamos democráticos, etcétera. Tenemos que esperar la instancia correspondiente que dé su veredicto, ahí podemos llamarle de la tal. Pero sin embargo también, todos los procesos como se llevan hoy, se llevan pues totalmente parcializados. No es posible que personalidades hoy, incluso en el Congreso que se encuentran, con diversos problemas, pero sin embargo ellos se darán pues de esa persona que son limpias, que este y otro, pero como vemos en las personas de repente que están hoy en algún espacio, mínimamente observándole hasta de repente lo que caminan. Entonces eso yo creo que no es bien, mientras la normativa Pariona, nos permite, está bien, con las de circunstancias que acuerdo tenemos, con la presunción de estamos inocencia. para poder desenvolver como tal. Sí, lo entiendo. De acuerdo con la presunción de inocencia, estamos de acuerdo con eso. Pero a ver, un acusado investigado por terrorismo, otro acusado investigado por terrorismo, son como 4 o 5 personas que tienen vínculos con Sendero Luminoso. Incluso, usted no me va a engañar, a usted mismo en los años 90, ¿no es cierto?, tuvo, digamos, una serie de acusaciones por haber estado vinculado a Sendero Luminoso. Nadie lo está acusando de que eso sea así, pero ya no le parece, digamos, demasiado, vamos a llamarlo así, irresponsable, hasta poco estratégico, tener a varias personas con ese perfil en el gobierno cuando uno lo que necesita ahorita es señales de seguridad, de confianza para que la economía funcione, porque además, no me va a dejar mentir, el señor Maraví tampoco sabe nada de derecho laboral, ni de derecho laboral, ni del Ministerio de Trabajo. Podría tener alguna deficiencia, podría tener de repente limitaciones, pero ¿quién en el país pues es el experto? ¿Quién es el conocedor? ¿Alguien? Obviamente va a ser experto Bueno, uno busca el para que mejor pueda para servir ocupar a el este cargo grupo de de poder hoy ministro, en día. Escúchame, a este grupo de poder que se encuentra en el país, a estos dueños que lamentablemente la década de 90 se lo han llevado las empresas del Estado, casi regalada. Para ellos efectivamente es un peligro pues este momento. Y hoy justamente estos grupos, estos monopolios, hoy están actuando perfectamente, planificando, ¿no?, para hacer quedar mal a este gobierno, y luego decir, pues, ahí está el gobierno de izquierda, ahí está el gobierno del pueblo que está fracasando. Señor, ¿el monopolio quién lo controla? ¿Quién es Alicor? ¿Quién es Banco del BCP? Ellos justamente pues hoy, sus productos que poseen están ahí haciendo subir para poder distribuir, amparados en este tema del libre mercado, justamente a la Constitución que les ha permitido. Entonces, Ellos pues han formado esta Constitución. Está bien, señor Pariona. Entonces, lo que usted está planteando es que estas acusaciones y levantar esta información es parte de una estrategia de grupos de poder que manejan los medios. Vamos a dejarlo ahí, esa es la opinión que usted tiene. Ahora, yo le quiero hacer una segunda pregunta. Independientemente de que sea de izquierda, porque eso de que es el gobierno del pueblo, yo no lo creo, porque yo soy el pueblo también, y todos somos el pueblo acá, ¿no? Acá no hay pueblo, no pueblo, ¿no? Todos somos pueblo. Pero vamos a dar un paso más. 30 días han pasado. ¿Ya? Olvidémonos entonces de la parte de las acusaciones, las investigaciones. ¿Cómo ve usted ya la gestión de este gobierno? Porque efectivamente no hay que ser, digamos, un mago para darnos cuenta de esto, ni un brujo. ¿Ya? Estamos mal económicamente, la gente está que se muere de hambre, mucha pobreza, mucha informalidad. ¿Está haciendo bien las cosas el señor Castillo en sus primeros 30 días? ¿Qué cree que hay que corregir? ¿Hay algo que corregir o todo está bien? Obviamente tenemos pues ciertas dificultades, pero yo quisiera manifestarles pues, después de 200 años de gobierno, 30 años de poder haber enraizado perfectamente el neoliberalismo, en 2-3 días, en 30 días, ¿usted cree que lo va a poder resolver este problema? Igualmente tiempo, son largos. ¿Usted cree entonces que esto es un tema de tiempo? Entonces, ese tema, en 30 días, vamos a solucionarlo peor en estas actuales circunstancias que los grupos de poder, repito, que están poniendo, tratando de
ahí pues llevar a sus personalidades al ministerio, ¿no? ¿Ve? Ese es el tema. Pero para poder hacer los cambios que usted plantea, porque ahora su argumento es que han habido pues 200 años de cosas que no han funcionado y ustedes las van a hacer funcionar. ¿Pero no se necesita para eso gente capacitada? ¿O simplemente hay que tener una idea de cambiar las cosas así por cambiarlas? ¿Cuál es el cambio que usted se refiere? A ver, cuéntenos, ¿cómo van Más ustedes que a todo aquí yo refundar lo veo el por país? ¿Cuáles son los tema cambios a los que se refiere? político. Mira, si estos empresarios, si estos deudores pagaran sus impuestos, por lo menos con esta constitución que ellos mismos lo han redactado, tendríamos economía, tendríamos fondos para poder invertir justamente en las diversas necesidades que tienen las personas. Pero hoy, los medios de comunicación, ahí está Movistar, ¿cuánto debe el Estado? Alicor, ¿cuánto debe el Estado? Ese dinero ahora queremos que se nivelen, que cobren, que paguen. Ahí empiezan ahora estos grupos a poder emplear todas sus armas para poder desprestigiar. Eso es lo que observo, eso es lo que veo en mi poca experiencia, en mi poco conocer del tema económico. En ese sentido, qué importante sería que todos estos deudores pagaran esos millones, entonces nosotros empezamos a distribuir a la población, a los diferentes sectores. Y otro, este señor de Alicor, que administra los productos, estos señores de la farmacia, que administran los productos de la medicina, tendrían un precio de acuerdo a lo que estamos viviendo, precio mercado, tranquilamente pues esta economía empezaría a estabilizarse. Pero lamentablemente le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa a las personas. Entonces ese detalle no estamos viendo de manera así imparcial, sino para este grupo de poder, sencillamente pues el gobierno es malo. Ese es en concreto. Ahora, señor Pariona, en el caso del dinero yo le voy a hacer una pequeña corrección, pero con la idea de seguir conversando sobre este mismo tema. Yo le voy a ser muy honesto, al Estado no le falta plata. En el Perú se recauda más o menos 115.000 millones de soles al año y el presupuesto del Estado es de 180.000, 190.000 millones de soles. Y usted lo sabe porque la Contraloría ha hecho este informe, el 13% se lo roban los funcionarios del Estado, coludidos evidentemente con empresarios corruptos, y el 20%, 25% se devuelve al Ministerio de Economía y Finanzas. El problema no es que, además, 1 de cada 10 peruanos paga impuesto a la renta, lo que falta es que otros 9 paguen. Bueno, el señor Pariona se ha cortado ahorita un poquito, se ha ido la llamada, vamos a ir conversando cuando vuelva. Ha sido un problema técnico, evidentemente. Estamos conversando con el señor Alfredo Pariona, congresista de Perú Libre por la región Huancavelica. Una conversación muy interesante, además porque, fíjense los argumentos del señor Pariona, que son muy respetables. Evidentemente él dice, mira, acusaciones, gente involucrada, monopolios, medios manejados por los monopolios. ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué pasa? No, mira, 200 años han pasado de gobiernos que no han funcionado, el nuestro va a funcionar, hay que darnos tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan? No lo sabemos. Y en tercer lugar, esto de que las empresas no pagan impuestos y que si pagaran impuestos tendríamos más plata para hacer cosas, pero el Estado tiene plata para hacer cosas hace tiempo. Tiene mucha plata, solo que se la roban. Ahora, las municipalidades, hay que ser muy honestos, los distritos locales, los municipios locales sí, a ellos sí les falta plata. ¿Por qué? Porque no cobran impuestos. Cuéntenme ustedes, amigos, vecinos de un pueblo en Cajamarca, ¿ustedes pagan impuestos prediales? ¿Ustedes pagan impuestos y arbitrios? No, no los pagan. No los pagan. Entonces, como no hay recaudación de impuestos de los municipios y de los distritos más chiquitos, no hay plata en las municipalidades para hacer obra. Entonces, toda la plata de las municipalidades pequeñas tiene que venir de Lima, del MEF, del Ministerio de Economía y Finanzas, pero eso no es normal. En cualquier país del mundo, las ciudades, los pueblos recaudan sus propios impuestos para hacer sus propias cosas. Estamos tratando de reconectar con el señor Pariona. Parece que no se puede conectar de nuevo la llamada. Nos dice el señor Pariona que está en tránsito y no puede hablar. Bueno, le diremos pues que lo invitaremos otro día. Ha sido una conversación además muy amable, muy respetuosa de nuestra parte, pero parece que no puede seguir conversando, así que bueno, ya será para otra oportunidad. Entonces, las respuestas del señor Pariona se basan en 3 argumentos que, como les digo, respetable la opinión del señor Pariona. Número 1, las acusaciones, las informaciones que se levantan de los ministros, de los funcionarios del Estado, están gatilladas, motivadas por los monopolios, los grupos económicos y los medios de comunicación que se han juntado para eso. Primera opinión del señor Pariona. Segunda opinión del señor Pariona, ¿no?
evidentemente 200 años, según él, de fracaso, no lo vamos a cambiar en 30 días. Entonces, volvemos con este discurso de que ellos van a cambiar el Perú, lo van a revolucionar y van a hacer una patria nueva, ¿no? Y claro, pues después de 200 años danos tiempo. ¿Cuánto tiempo necesitan? Bueno, no sé, pues no. Evo Morales tuvo 14 años, Maduro y Chávez ya tienen 20 años, 21 años. Seguramente ellos quieren por lo menos, pues unos, no sé, 5, ojalá que solo 5, ¿no? Esperemos, ¿no? Y el tercer argumento es, oye, si tuviéramos la plata, porque las empresas no pagan impuestos, las empresas pagan un montón de impuestos, y ahí sí ya yo lo discuto, porque señoras y señores, lo que falta en el Perú no es que las empresas paguen impuestos, es que ustedes, muchos informales, muchos peruanos, paguen impuestos, porque 1 de cada 10 peruanos paga impuesto a la renta. Tenemos pocos contribuyentes, hace falta más contribuyentes, no exprimir a los que ya pagan impuestos. No exprimir a los que ya pagan impuestos, sino tener más gente que pague impuestos, más contribuyentes. Pero bueno, esa es la realidad el día de hoy. Vamos a invitar, ¿no? al señor Pariona a seguir conversando de esto, porque yo creo que hay que debatir con respeto y con diálogo, no hay que romper el diálogo nunca en estas situaciones, al contrario, hay que mantenerlo, ¿no? Sin embargo, vamos viendo por dónde van las cosas, ¿no? Ya ustedes han dado cuenta cuáles son los argumentos que tienen los congresistas de Perú Libre, pero el Congreso tiene que fiscalizar. Nosotros hemos conversado con la señora Betsy Chávez, con el señor Alex Paredes, y son congresistas que fiscalizan, son congresistas que están mirando, vigilando al Poder Ejecutivo, por más que sean de la bancada de Perú Libre, ¿no? Entonces, creo que ese es el rol del Congreso, seas de la bancada que sea, ¿no? Pero bueno, se nos cortó la entrevista con el señor Pariona, no pudimos conversar con él, queda pendiente la conversación con él. Acá, como saben ustedes, estamos tratando de hablar con todos, hemos hablado con congresistas de todas las bancadas, y también con líderes de opinión, analistas y economistas que necesitamos, ¿no? Que nos expliquen muchas veces cómo le va al país, qué se necesita el país. La noticia del día de hoy, digamos, los titulares del día de hoy están en la línea de lo que les comentaba, ¿no? O sea, la renuncia que todavía no ocurre, ¿no? ¿Cómo se llama? Acerca del señor Maravilla al Ministerio de Trabajo, ¿no? ¿No? Esta renuncia que se habría dado muy tarde en la noche, en la madrugada, ¿no? Casi, porque estaba clarito pues que después de tantas acusaciones y tantas polémicas, el señor tenía que dar un paso al costado, ¿no? Lo otro que está en el ambiente es la denuncia de la tercera vicepresidenta del Congreso, la señora Patricia Chirinos, quien ha denunciado, ¿no? Me refiero a que ha declarado, ha afirmado que el señor Guido Bellido la ha agredido verbalmente, ¿no? Solo falta que te violen, dijo el señor Bellido a la tercera vicepresidenta Patricia Chirinos, ¿no? Patricia Chirinos es congresista, ¿no? Y ella ha tenido un diálogo, ¿no? con el señor Bellido en algún momento, digamos, ¿no? en el Congreso, ¿no? En algún momento han conversado. Ella es hija de Enrique Chirinos Soto, ¿no? Enrique Chirinos Soto, ustedes lo conocen, ¿no? Es un político famoso de los años 90, ¿no? Él fue, digamos, político y abogado arequipeño, fue incluso diputado del Congreso Constituyente en 1993, ¿no? Ha tenido una carrera política, digamos, muy, muy, muy amplia. Su hija es del partido Avanza País, y en algún diálogo con el señor Bellido, ella lo acusa de haberle dicho solamente falta que te violen, porque lo que ella le pidió, ¿no? Era utilizar la oficina de su padre, ¿no? Ahora, esto no se entiende bien, ¿no? ¿Qué hace una congresista pidiéndole o hablando con el señor Bellido, que es primer ministro, acerca de la oficina que quiere usar, ¿no? Digamos, ¿qué diálogo habrá ocurrido ahí? No se llega a saber muy bien, pero eso es lo otro que ahora está en el ambiente. ¿Puede esto, vamos a reflexionar un poco en las palabras del señor Pariona, ¿puede esto ser un ataque, una movida, una estrategia de la derecha, de los grupos de poder? Miren, yo no pertenezco a ningún grupo de poder, a mí no me financia ningún grupo de poder. Nosotros aquí en el programa de radio
No tenemos financiamiento de grupos de poder ni de grupos económicos, ni de monopolios. Es más, la red de comunicación regional es un medio de comunicación, digamos, de emprendedores que han trabajado desde abajo, que han salido desde abajo. No nos vincula a ningún grupo de derecha o ultraderecha. Nosotros vemos lo que ocurre. Y lo que ocurre es que tienes varios ministros que son cuestionados, tienes señores que se burlan de los periodistas, que tratan mal a los periodistas, que no están haciendo nada interesante por reactivar la economía. Al contrario, se han paralizado, se han retrasado un poco las vacunas. Entonces, esto yo les diría más bien, a ver, si tú cometes errores, lo que haces es ponerte en bandeja para que esos grupos que están en contra tuya, ¿no es cierto?, te empiecen a golpear. Esto no es un tema de ultraderecha y de monopolios o de medios de comunicación comprados. Al contrario, ya se dice ya que el señor Castillo se habría reunido con un medio de comunicación grande y que ya estarían negociando, ¿no?, por ahí para que sean más benévolos con el señor Castillo. Hay en ese medio hay algunos periodistas que siempre han sido unas veletas, ¿no?, unos mercenarios que han ido dando vueltas por ahí con el presidente de turno. Pero entonces, ¿es esto un manejo de la información exagerado o es que están cometiendo muchos errores desde el gobierno y se están poniendo en bandeja? Se están poniendo en bandeja. Yo creo que deberían empezar a sacar a algunos ministros ya, no que sí, que no, que sí, que no, sino deberían hacerlo para no darle pie justamente, si la acusación es que hay grupos de poder, monopolios que los están atacando, bueno, no les des pie para que te ataquen. Quita a los ministros que son malos, plantea propuestas para que haya más inversión, más empresa privada, que es la empresa privada la que da trabajo y la que paga impuestos, ¿no? Haz las cosas bien si no quieres que te ataquen. Es como en un trabajo, repito, si tú cometes errores, si no trabajas, si holgazaneas, te echas a dormir en el depósito, te van a botar del trabajo, o van a empezar a hablar mal de ti, o te van a criticar tus compañeros, porque tú te estás poniendo en bandeja. ¿Querrá el señor Castillo corregir el rumbo? No lo sabemos. Yo no creo, la verdad, que esté dando señales de corregir el rumbo. Esto es como la pelea de Cerrón y Castillo. Todos los días parece que se pelean, pero nunca se pelean. Todos los días parece que se separan, pero nunca se separan. Pasa lo mismo con estas cosas. Contratan gente muy cuestionable, ni con el perfil, ni con las capacidades adecuadas, ni tampoco con los antecedentes adecuados. Luego parece que los van a sacar, pero no los sacan, luego que sí, que no, y al final sacan a uno, pero quedan 5, sacan a otro, pero quedan 4. Y así nos tienen a los peruanos en esta situación. ¿Quién entonces genera la crisis en este país, esta situación difícil que vivimos? Porque, queridos amigos, y con esto termino, mientras ustedes trabajan, se dedican a su casa, a su familia, para llevar el pan día a día, porque esa es su chamba, trabajar día a día para comer, y ustedes dicen, a mí no me interesa la política, que hagan lo que quieran, sí les debería interesar, porque la política de los grandes empresarios, la política de los ministros, la política de las entidades del Estado, es la que genera los proyectos de inversión grandes, de infraestructura, de minería, de construcción, y esos proyectos son los que generan más trabajo porque le dan trabajo a otras empresas más medianas y pequeñas, y esas a su vez le dan trabajo, ¿no es cierto?, y servicios a otras empresas más pequeñitas y microempresas. Y eso se convierte en consumo porque hay plata, porque cuando hay trabajo hay plata, que es lo que ha pasado en estos 30 años. Y cuando hay plata, te compran a ti en el mercado, en tu puesto ambulante, en tu bodega, en tu peluquería, en tu librería. Es una cadena que va de arriba abajo. Entonces, sí te tiene que interesar la política de los grandes y la política de arriba que ocurre en los ministerios y el presidente y el primer ministro, porque los empresarios miran eso para invertir. Y si ven que arriba los cargos más importantes del Estado son malos, no invierten, no ponen su plata a los grandes, entonces los medianos tampoco, entonces los chiquitos tampoco, y nos vamos empobreciendo más. Hay una cadena clarísima entre los grandes empresarios y tú que eres un pequeño empresario. Siempre hay una cadena de conexión. Es mentira que uno puede resolver los problemas de los pequeños sin atender los problemas de los grandes. Ahora, tampoco hay que poner todos los ojos en los grandes. Hay que preocuparnos por los pequeños, darles oportunidades, crédito, acceso, infraestructura, educación, salud. Pero todos son importantes, los grandes empresarios y los más pequeñitos. Vamos a ver qué ocurre en estos días. Por mi parte ha sido todo. Esperemos que podamos conversar más adelante con el señor Pariona de nuevo para poder escuchar sus argumentos y sus ideas al respecto de lo que viene pasando. Soy José Ignacio Beteta, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el día de mañana. Cuídense.
Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo.